Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas. Hola, es un placer que nos acompañes de nuevo en este podcast de Dermotec, un podcast en el que hablamos sobre dermatología, estética y cosmética, con un enfoque científico, pero apto para todos los públicos. Yo soy Inés Escandey y hoy está conmigo Sofía de Asís. Hola, Sofi. Hola, ¿qué tal? Hola, Inés. Hola a todos. Pues la verdad es que hoy tenemos un tema muy complejo, pero que nos ha parecido interesante y que seguro que es algo prometedor, y es que vamos a hablar sobre exosomas, esta nueva terapia de la que todo el mundo habla, y bueno, pues nosotras no íbamos a ser menos, así que vamos allá. Exacto. Yo creo que todo el mundo habla de exosomas, pero hasta nosotras mismas tenemos una cantidad de dudas más alta de lo habitual, ¿eh? O sea, no tenemos las dudas estándar. Bueno, hoy os vamos a contar qué son los exosomas, de dónde salen esos exosomas, qué son los exosomas de origen vegetal, para qué los usamos y para qué nos interesan, porque los traemos a este podcast, y bueno, un poco una reflexión final de qué os recomendamos con respecto a este gran mundo de los exosomas. Uh-huh. Muy bien, pues empezamos con lo básico, que es explicando qué es un exosoma. Entonces, un exosoma es un tipo de vesícula extracelular y en este caso es una nanopartícula activa que se secreta al espacio extracelular por diferentes células, con el objetivo de conseguir una comunicación intercelular que puede ser de tipo endocrino o paracrino. Son como mensajes, ¿vale? Entonces, son estructuras de señalización, unas pequeñas bolitas con una membrana, que en su interior contienen diferentes compuestos, hablaremos un poco sobre esto, y que van a avisar a otras células que están a una distancia mayor o menor, o sea, un poco más lejos o un poco más cerca, de esto que han secretado, y es como una manera de transmitir información, mensajes y dar como órdenes para cómo tienen que funcionar estas células o cómo tienen que responder estas células. Claro, sí, son como unas bolitas mensajeras, como tú decías, ¿no? Bueno, son unas vesículas, esto es importante, ¿vale? Es como una bola con una membrana, como ha explicado Sofía, y son muy pequeñas. El diámetro es entre 30 y 100 nanómetros. Entonces, por hacer una comparativa, pongamos el queratinocito, que es la célula que tenemos en más abundancia en la epidermis, que tendría entre 20.000 y 40.000 nanómetros de diámetro. Es decir, pensad que la diferencia es enorme. O un melanocito, que es esta célula que tantos dolores de cabeza nos da, que tiene entre 7 y 15.000 nanómetros de diámetro. O sea, es muy pequeña. Lo bueno es que lo fácil de los exosomas es que son muy estables. Entonces, esa bolita mensajera pues nos permite llevar información de una forma mucho más estable que si intentamos meter esa información sola, ¿no? O sea, si nosotros liberamos proteínas ahí al espacio celular, pues la célula no las va a captar igual que si van en ese exosoma. Uh-huh. ¿Qué tienen dentro estos exosomas? Pues como decíamos, una variedad de componentes bioactivos, que son pues factores de crecimiento, citoquinas, que son unos mensajeros como de inflamación. También tienen material genético, normalmente tenemos microRNA, pero también ADN, o sea, tenemos diferentes formas de material genético. Entonces, todos estos mensajes pueden influir en muchísimos procesos celulares. O sea, de hecho, pueden tener efectos tanto positivos como negativos. A ver, nada es positivo ni negativo, pero que cosas que no nos gustan también pasan con los exosomas, porque un exosoma puede transmitir un determinado ARN y puede hacer que la célula que le llega se empieza a expresar de una forma distinta, ¿no? Empieza a leer otros genes, empieza a secretar otras proteínas, empieza a tener otros receptores en el exterior, entonces modifica su actividad. Y de hecho se ve que incluso exosomas de células tumorales, o sea, una célula tumoral empieza a liberar exosomas y hace que las células de su alrededor se comporten distinto. Por ejemplo, que se salte la respuesta inmune, es decir, que aumente esta respuesta tumoral. O sea, que ojo, que los exosomas son simplemente información. Exacto, son lo que hemos dicho, bolitas mensajeras. El mensaje puede ser, puede tener un objetivo que nos guste u o no. Otro. Exacto. ¿Y cómo está la investigación en este momento? Bueno, los exosomas que más se han investigado proceden de tejidos humanos y, en concreto, los más desarrollados, los más estudiados, son los exosomas de células madre mesenquimales, de fluidos o de células inmunitarias y tumorales. Los de células madre mesenquimales quiere decir que proceden de células madre adultas que tienen una capacidad de convertirse en diferentes tejidos, en hueso, en cartílago, en grasa. ¿Y de dónde vamos a obtener estas células? Pues del tejido adiposo, es decir, la grasita, pero también pues de la médula ósea, del cordón umbilical, de la dermis, la placenta, incluso del prepucio de los neonatos. En cuanto a los fluidos, prácticamente cualquier fluido humano
contiene exosomas, pues desde la leche a la orina, la sangre, el líquido cefalorraquídeo, y la leche, por ejemplo, puede ser tanto la humana como la bovina. Y luego están las células inmunitarias y tumorales, que en este caso los exosomas se obtienen de estas células, pero que no se usan lógicamente para tratar condiciones como envejecimiento o medicina regenerativa, sino más con fines terapéuticos o diagnósticos, por ejemplo, para detectar un tumor en una fase muy, muy precoz o como parte de tratamientos de procesos oncológicos. Claro, estos son más como estamos hablando ya más de fármacos, ¿no? Pues, por ejemplo, podemos obtener muestras de sangre de alguien y detectar exosomas de células tumorales cuando a lo mejor el tumor es tan pequeñito que no lo detectamos con otros métodos. O sea, para esto se está empezando a investigar y es una cosa súper interesante. Pero bueno, aunque parece todo muy complicado de entender, lo que pasa es que se obtienen estas células, sobre todo estas mesenquimales que ha comentado Sofía, son las más importantes para nuestro tema dermatológico. Entonces, estas células se obtienen de un procedimiento médico, por ejemplo, pues en el parto se obtiene la placenta, el cordón umbilical o el prepucio del neonato, si justo en esas primeras semanas. Luego también se hace una liposucción y obtenemos un montón de cantidad de grasa. Bueno, el caso es que hemos obtenido estas células, luego se purifican, se cultivan en el laboratorio, es decir, se multiplican estas células y tenemos muchas más en placas, ¿vale? Y estas células, en el medio en el que están cultivadas, van liberando exosomas. Entonces, luego lo que se coge es ese medio donde se han crecido esas células, se centrifuga con diferentes procesos, se purifica, se filtra y separamos los exosomas. Luego se mide con un montón de técnicas diferentes, de citometría, cosas así, para saber lo que hay. Pero el caso es que de ahí obtenemos estos exosomas. Entonces, claro, esto se tiene que hacer en unas condiciones de seguridad y con unos controles determinados y muy exigentes, ¿vale? Esto no es una cosa que digas, me monto una fábrica de exosomas, no funciona así. Exacto. Y bueno, y aparte de estos exosomas que hemos comentado, también estarían los exosomas que no tienen origen humano, por ejemplo, los de origen vegetal. Estos son diferentes a los de origen humano en términos de sus propiedades y van teniendo aplicaciones en dermatología o en tricología, que son las que más están de moda ahora mismo. Entonces, los exosomas de origen vegetal, que también se conocen como nanopartículas similares a exosomas de plantas, PELMs, contienen lípidos, proteínas, ARN y otros metabolitos bioactivos que pueden participar en esta comunicación entre las células para darnos o obtener beneficios antioxidantes, antiinflamatorios, antienvejecimiento, etc. Entonces, ¿qué es lo interesante? Pues que estos exosomas de origen vegetal generalmente no son inmunogénicos, lo que los va haciendo seguros para ciertas aplicaciones tópicas y sistémicas. Y además, estos PELMs, nanopartículas similares a exosomas de plantas, son bastante abundantes, más fáciles de producir en cantidades más grandes y por lo tanto más rentables. Claro, en general son mucho más seguros, ¿no? Todos los que no son de fuentes humanas. Porque, claro, aquí viene la principal preocupación de todo este tema de los exosomas humanos, porque, claro, los de origen humano pueden producir inmunogenicidad. Al final es una vesícula que tiene material genético. Y entonces, claro, nosotros reaccionamos frente a tejidos ajenos. O sea, esto ya lo sabréis por todo el tema de los trasplantes. O sea, no es tan fácil meter material genético ajeno en el cuerpo de uno mismo. Entonces, claro, este es el principal problema que surge o que se genera esta gran duda con respecto a los exosomas de origen humano. Y luego, pues hay otros problemas que están un poco más discutidos, pero claro, ahí entra todo el tema tumoral, ¿no? A ver, ¿estás seguro de que esas células que vienen no tienen ninguna información que pueda tener efectos negativos? Pues no es tan sencillo. Aquí está mucho más discutido, ¿eh? Seguramente con el tiempo sepamos muchísimo más sobre la seguridad, pero claro, lo que faltan son estudios en humanos. Efectivamente. Sí, y cuando hablamos de exosomas hay que entender algo que es básico, que es fundamental, que no estamos hablando de productos que se sinteticen, o sea, de productos químicos sintéticos, sino que estamos hablando de productos biológicos, algo que es clave en cuanto a todo esto que estamos hablando de la seguridad, porque son productos celulares que han sido producidos por otras células, ya sea humanas o vegetales o animales, es decir, un producto biológico que repercute directamente en un tema tan importante como es la seguridad del tratamiento.
Claro, al final toda la medicación biológica es otro mundo, ¿eh? O sea, esto no estamos hablando de un fármaco o de un cosmético normal. Entonces, claro, ahí viene todo el tema de la regulación. Y esto es otro melón gigantesco y que nosotras no tenemos absolutamente todas las respuestas porque es muy, muy complejo, pero bueno, sabemos que los exosomas en Europa, sobre todo los de origen humano, no se consideran cosméticos. La EMA clasifica los exosomas como productos medicinales de terapia avanzada, ATPMS, ATMPS, por sus siglas en inglés. Esto quiere decir que tienen que cumplir unos requisitos de calidad muy estrictos, de seguridad y de eficacia antes de ser aprobados para su uso clínico. Entonces, estos requisitos incluyen pues, que esté muy bien caracterizado el producto, que haya estudios preclínicos, que haya estudios clínicos y que las prácticas de fabricación sean muy rigurosas, ¿no? Como decíamos antes. Entonces, la pregunta que nos surge a todos ¿es fácil usar exosomas? O sea, ¿podemos usar exosomas actualmente? Pues la respuesta es que fácil no es, porque la regulación de los exosomas en aplicaciones dermatológicas aún está en desarrollo. Y claro, se encuentra bajo la supervisión de la Agencia Europea del Medicamento y también de la FDA, que yo creo que una manera de simplificar es decir, actualmente los exosomas de origen humano no entran dentro de nuestra práctica habitual. Y luego están los de plantas, animales, que ya es un tema más complejo, pero de nuevo no hay una reglamentación estricta que los regule. Exacto, porque aquí también hay gente que nos puede decir, bueno, pues yo conozco a fulanito, mi vecina, mi amiga, mi prima o mi primo, se han tratado en una clínica con exosomas. Bueno, pues puede ser, pero que sepáis que la situación o el panorama actual es el que os estamos comentando. Exacto, la regulación no se ha posicionado, digámoslo así. Entonces, bueno, supongo que os hemos dejado un poco con la boca abierta, al menos nosotros nos sentimos así porque hemos subido bastante el nivel científico. Entonces, vamos a hablar un poco de por qué estamos contando todo esto, porque hablamos de derma en este podcast. Entonces, ¿para qué se usan? Pues el envejecimiento probablemente sea lo que más ha despertado el interés de la medicina regenerativa por los exosomas, y es que hay bastantes, y la verdad es que hablo de muchos estudios preclínicos. Cuando digo preclínicos es que estamos hablando de in vitro, o sea, en plaquitas, en ratones o en tejidos humanos, pero no en personas vivas, ¿vale? Y no en personas que se están haciendo viejas y vemos si mejoran. Entonces, es verdad que hay muchísimos estudios preclínicos con muy buenos resultados, pero datos clínicos tenemos menos. ¿Qué datos clínicos tenemos? Pues unos poquitos, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio de 3 voluntarios, ojo a la N, que son 3, que se ponen exosomas derivados de células madre adiposas, que, bueno, además tenían otros agentes antioxidantes, o sea, son exosomas que sí que están modificados para tener más beneficios, en el dorso de las manos. Y después de 8 semanas sí que se nota una mejoría en la calidad de la piel muy notable. Y luego también hay otro que las aplica de forma tópica y son exosomas derivados de plaquetas. Y también muy buenos resultados. O sea, los pocos que hay, la verdad es que son prometedores, ¿no? Porque los resultados sí que son llamativos, pero claro. Sí, es lo que hemos dicho al principio, es algo prometedor y que probablemente dentro de X años pues esté como más al alcance del uso como diario y conozcamos mucho más, que seguro que estamos convencidas de que se va a seguir mucho la investigación en esto y se van a desarrollar, pero es verdad que ahora estamos en unas fases un poco precoces. Y bueno, realmente donde más se están investigando es en la reparación de heridas. Se ha visto que tienen eficacia en todas las fases de la curación de heridas, sobre todo por la liberación de ARN circulante. No obstante, como ha dicho Inés, esto es de estudios murinos, que quiere decir en ratones, y hay poca bibliografía en humanos. Un ejemplo sería el producto Evo Exovex, derivado de exosomas de célula madre mesenquimales de placenta humana. Entonces, un estudio publicado en el Journal of Drugs in Dermatology evaluó la aplicación tópica de estos exosomas en pacientes después de ciertos procedimientos estéticos o de lesiones traumáticas. Y los resultados mostraron una aceleración significativa en la cicatrización de heridas, en la reducción de las molestias pues procedimiento, dolor, hinchazón, la recuperación posterior, etcétera, sin reportar efectos adversos. Entonces, bueno, es un producto comercializado por un laboratorio biotecnológico americano. Claro. Lo que pasa es que este producto, entramos de nuevo en lo mismo, está comercializado, se ha usado, hay buenos resultados, pero la FDA no tiene aprobado el uso de este tipo de productos. O sea, bueno, es un tema muy complicado. Bueno, pero yo creo que el campo quizá que más nos ha llamado la atención a los dermatólogos por la
los congresos y demás es el tema de la alopecia, ¿no? Porque sí que se han visto en congresos, pues por ejemplo, presentaciones en las que tú ves unos resultados espectaculares tras la aplicación de un producto tópico durante 3 meses. O sea, resultados que en la práctica habitual no vamos a conseguir salvo que demos medicación oral, ¿vale? O sea, no son resultados de producto tópico porque son espectaculares. Entonces, claro, llaman mucho la atención en la dermatología porque son muy prometedores. De hecho, sí que hay algunos estudios en humanos. De nuevo, aquí la mayoría de estudios son preclínicos, otra vez, no en humanos, pero sí que hay algunos en humanos en los que, por ejemplo, se infiltran, que ojo que esto no está aprobado, exosomas de células mesenquimales derivadas de prepucio en alopecia androgénica, y sí que se aprecia una repoblación muy significativa, o sea, unos resultados que actualmente no conseguimos de ninguna manera con infiltraciones. Uh-huh. Y luego también se han investigado exosomas derivados de células madres del tejido adiposo y también parecen muy útiles en alopecia. Uh-huh. Y realmente en las pocas publicaciones de las que disponemos de estudios hechos en humanos con exosomas, lo importante, bueno, nos parece relevante, es que no se han notificado efectos adversos significativos, ¿no? Pero bueno, como pasa en muchas ocasiones, la publicidad, el marketing, la ansia de vender y el ansia de hacerse cosas novedosas va más rápido que la ciencia a veces, y por nombrar algunos ejemplos, hay un serum de Barbara Sturm que contiene exosomas, aunque la composición no lo expresa claramente, y pese a que los exosomas derivados de plantas han mostrado promesas en los estudios, su regulación, la eficacia a nivel cosmético, pues todavía está en debate, como hemos comentado, y es un producto que se vende por más de 400 euros. Y las opiniones que tiene en la web son todas maravillosas y estupendas, pero bueno, no sé. La gente yo creo que no tiene paciencia y hay gente exacto que como el marketing o la novedad les puede, pero bueno, si les apetece, claro, y es seguro, pues adelante, 400 euros. Claro, ahí. Yo aquí mi pregunta hacia ti es, ¿tú te pondrías ahora mismo, invertirías mucho de tu presupuesto en probar exosomas? Ahora mismo no. Ahora mismo no. Quizá te esperarías un poco, ¿no? Yo creo que es la misma opinión que tengo. Yo creo que me esperaré un poco a probarlos. Pero bueno, por hacer un resumen de todo esto, podríamos decir que aunque los exosomas tienen un gran potencial en medicina estética y regenerativa, porque realmente lo tienen, o sea, al final es una forma de señalizar y podemos enviar muchísimas señales y esto es muy interesante, ¿no? Pero actualmente los productos basados en exosomas, evidentemente basados en exosomas humanos en absoluto, pero no hay una regulación específica para estos productos en las agencias reguladoras, sobre todo en la dermatología estética. Entonces, claro, ¿por qué estas barreras? Pues porque hay una falta de estandarización en los métodos de purificación, problemas prácticos, por ejemplo, pues el aislamiento, el almacenamiento, la estabilidad. Si se pueden reproducir los datos de los estudios, al final, pues hace falta seguir investigando sobre exosomas. Yo creo que una conclusión también que podemos llegar es que ahora mismo los exosomas de origen humano son muy precoces, a no ser que os metáis en un ensayo clínico, no están directamente. No, y si os lo proponen, dudad un poco porque es un poco pronto. Eso sí, los de plantas y demás, pues probablemente sean mucho más seguros, mucho menos inmunogénicos. No tenemos una regulación específica, pero bueno. Pero sí se están usando. Sí, esos sí que se están usando más. Uh-huh, uh-huh. Muy bien, pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por seguir escuchándonos desde hace más de 100 episodios. Nos gusta muchísimo estar aquí y estaremos encantadas de escuchar o leer qué os ha parecido este episodio. Y si os resulta interesante, sabéis que nos ayudáis pues a llegar a más gente compartiendo el episodio, valorándolo en las plataformas donde nos estéis escuchando y siguiéndonos en Spotify o en YouTube. Gracias. Hasta luego. Adiós. Más información en dermotech.com.